Amigos, nosotros queremos reiterar que para este programa, con la producción, hemos llamado a diferentes voceros de Peruanos por el Cambio. Los hemos perseguido. No han contestado el teléfono, o nos han dicho que están fuera de Lima, o que no pueden contestar el teléfono. A través de sus asesores han dicho que no pueden venir. No hemos podido conseguir ni un solo representante de Peruanos por el Cambio que pudiera venir a conversar, sentarse en esta mesa o tener un espacio solo para poder hablar con nosotros, para evaluar qué es lo que estaba pasando. Hemos cumplido con llamarlos persistentemente. Nuestra producción ha hecho el esfuerzo. Pero ahora estamos con el doctor Avelino Guillén. Él estuvo en Peruanos por el Cambio y fue parte de la campaña electoral, presentado por Pedro Pablo Kuczynski como uno de los personajes que iba a trabajar en el tema de lucha contra la corrupción. Doctor Guillén, ¿cómo está usted? Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. A usted las gracias por venir. ¿Cuál es su sensación en este momento, después de aquella vez que usted fue presentado y después de los sucesos que están pasando ahora? Bueno, tengo cierta desazón. Me preocupa en extremo la crisis que actualmente está atravesando este gobierno. Espero que pronto el señor presidente de la República retome el liderazgo. ¿Lo perdió? Yo siento como que, por ejemplo, en el tema anticorrupción, él debe asumir un rol más protagónico. Por ejemplo, en este caso, él debe exigir, debe impulsar una investigación imparcial, objetiva, sobre la denuncia que ha publicado el semanario Hildebrand en sus 13. Sobre Gilbert Violeta y otros personajes en las extorsiones, porque son extorsiones. A él le conviene que esto se aclare cuanto antes. Entonces, él tiene que exigir que el Ministerio Público cumpla con su rol constitucional e investigue este hecho. Segundo punto. Perdóneme, pero eso implicaría, en el supuesto caso que los delitos existieran o que hubieran indicios suficientes, que el presidente debería pedirle a Gilbert Violeta que pida licencia al partido o que tome alguna decisión de esa naturaleza. Veremos cómo se llevan a cabo las investigaciones, pero lo cierto es que este estado de cosas no puede continuar, porque actualmente se nota claramente que hay una cierta discrepancia entre dos bloques claramente definidos, y el presidente tiene que tener un rol protagónico de liderazgo en el tema anticorrupción, y tiene que exigir al Ministerio Público que lleve adelante una investigación ante esta grave denuncia. A él le conviene mucho más esto. ¿Al presidente? Al presidente. Segundo punto, tiene que garantizar que los denunciantes, las personas que han concurrido a la prensa, tengan las garantías del caso. Veo con preocupación hoy día que un medio periodístico habla de que el señor Marco Maldonado ha sido objeto de amenazas de muerte. Eso es inconcebible en una democracia. Si uno de los hechos, uno de los aspectos que fue materia de delegación de facultades en temas anticorrupción era propiciar normas que garanticen al denunciante, que protejan al denunciante. Entonces, ¿cómo es posible que hoy día tenemos a una persona que se ha atrevido a formular estos hechos tan graves, que esperemos se esclarezcan, y el Estado no reaccione ante esto? Entonces, hay una situación de inmovilismo, de parálisis, que es preocupante. Entonces, esto se tiene que zanjar cuanto antes, porque esto le hace un grave daño a la democracia. Yo creo que pero Pablo Kuczynski tiene un compromiso y yo confío en él, que él va a retomar un liderazgo en el tema anticorrupción. Espero que lo haga cuanto antes. Ahora, como decíamos en el bloque anterior, la mayoría de los casos que están saliendo a luz, o que por lo menos son motivos de cuestionamiento hasta que se investiguen, involucran a personas que han sido llevadas por Pedro Pablo Kuczynski al gobierno, que han trabajado en la campaña política, incluso con usted, en la campaña electoral. Sí, yo los he visto muy cerca. Pedro Pablo Kuczynski han trabajado intensamente durante la campaña. Entonces, no estamos hablando de gente, como decía el presidente, topos que se quedaron del gobierno anterior, no estamos hablando de esos casos, estamos hablando de gente que llevó el gobierno y que ahora son cuestionados o por sus propios militantes, por gente que dice que le dio dinero, o en el caso del doctor Moreno, por sus propias declaraciones que lo llevan pues a una situación terrible. ¿Qué pasó? ¿No hubo el filtro suficiente? ¿No hay el filtro suficiente? Bueno, en el caso del doctor Moreno es muy claro que los filtros fallaron. El Estado fracasó. Y es una pena terrible, porque si usted recuerda los diálogos de las conversaciones en los Vladivideos de septiembre del 2000 hacia adelante, esos mismos diálogos se están reproduciendo en estos últimos audios del caso Moreno. Esto es
el Estado ha fracasado durante 16 años en una lucha contra la corrupción. Todos nosotros hemos fracasado. Se mantiene el mismo comportamiento, se mantiene la misma línea de impunidad, ese desprecio por la verdad, por la justicia, la utilización del pobre para obtener riqueza, esa línea de conducta de determinados actores políticos está intacta. Y no sé cuántos morenos habrán en la actualidad en la administración pública, pero es un caso lamentable. ¿Por qué? Tengo claro que los filtros fracasaron. ¿Por qué fracasa un filtro cuando se trata de Palacio de Gobierno? ¿Por qué? Bueno, hay una cierta debilidad en la estructura. O sea, el problema es que nosotros no tenemos una política anticorrupción en el Estado. Nosotros tenemos planes, tenemos multitud de normas, tenemos una serie de supuestos líderes anticorrupción, pero no tenemos una política estatal. No reaccionamos. Mire usted, denuncias salen todos los días en los medios y el Estado no reacciona. Instituciones como el Ministerio Público, encargadas de liderar la lucha contra el delito, no hacen nada. Muchas veces, ¿quiénes son los que denuncian y ponen sobre el tapete graves hechos de corrupción? Es la prensa. La prensa nos lleva 15 años por delante. Entonces, ¿cómo es posible? Instituciones que más bien deberían dar las primicias, es a la inversa. Los periodistas de investigación son los que están realizando la labor que le corresponde realizar al Ministerio Público. Y esa es una situación grave, muy delicada. Pero Úrsula Letona y Mauricio Mulder decían, por ejemplo, el tema de la lucha contra la corrupción era la principal bandera de Pedro Pablo Kuczynski. Y hoy, a los 2 meses y medio, cae él presa de ese problema, de un círculo que hay denuncias de corrupción. Sí, a mí me consta directamente que Pedro Pablo Kuczynski está interesado y está preocupado por el tema anticorrupción. Lo que pasa es que faltan decisiones, no está muy bien estructurado los niveles de gobierno, no hay una fluidez de las ideas, no hay una reacción inmediata. Acá lo que se necesita es construir un sistema nacional anticorrupción, construir un equipo anticorrupción como existió en el año 2001. ¿Y eso se está haciendo? No se está haciendo con la celeridad del caso. La población exige medidas inmediatas. Exige, no solamente en temas anticorrupción, sino también en temas de seguridad, exige resultados. ¿Usted en el tema de seguridad tiene cuestionamientos? Hubo un cierto desorden al inicio. Creo que se perdió mucho tiempo en el tema de los denominados escuadrones de la muerte, cuando ese es un tema que se tiene que ventilar a nivel judicial, a nivel del Ministerio Público. Si usted analiza, por ejemplo, el tema de los escuadrones, los 2 viceministros declaraban y daban declaraciones opuestas, contradictorias. Entonces, esa es una situación de cierto desorden. El hecho, por ejemplo, de que alrededor de 200 o 300 patrulleros estaban estacionados nuevos en la escuela de policía en Puente Piedra y no se haya tomado conocimiento de eso, demuestra que no se tomó posesión del cargo con el debido conocimiento y dominio. Entonces, eso se está superando. Las últimas medidas, los operativos a nivel de provincia, sobre todo desarticulando redes de delincuentes de crimen organizado, la captura de policías involucrados con el crimen organizado, el programa de recompensas, la salida del ministro a dirigir personalmente estas actividades, está corrigiendo el error inicial que en mi concepto, a mi criterio, yo percibía. Tiene que haber un plan debidamente estructurado para avanzar hacia eso. ¿Y siente usted estructura? Yo siento que se están corrigiendo los errores iniciales en el tema de la seguridad. Ya, yo no me refería solamente a interior, sino a nivel del gabinete, del gobierno. ¿Siente usted una estructura? Bueno, están en un proceso de afinamiento, ¿no? Hay algunos ministerios que están avanzando bien, hay otros que hay ciertos problemas. El principal problema de este gobierno es que no tiene hasta este momento un deslinde claro y contundente con el régimen humanista. No hay un balance de la gestión del señor Ollantumala. La opinión pública no conoce cómo se recibió realmente el Estado, cuál fue la gestión. Tiene que haber un examen riguroso. ¿Por qué cree que no se hizo? Esa es una debilidad. Y mientras usted tenga eso y mientras arrastre algunos funcionarios del régimen anterior dentro del aparato estatal, va a tener usted ciertos problemas. Yo no encuentro una explicación ni una respuesta. Eso le corresponde
a quienes tienen el liderazgo y el manejo del Estado en estos momentos. Pero ¿Usted cree que el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski debió deslindar y dejar a todos los funcionarios del gobierno anterior en el pasado, sacarlos y poner gente de su confianza? Yo creo que lo que se tuvo que hacer es una evaluación rigurosa de cómo funcionó el Estado durante el régimen del señor Humala. Hay cuestionamientos muy graves, por ejemplo, en el sector defensa, en el sector interior, también el tema en el Ministerio de Educación. En el salud ni que hablar, problemas graves que se vienen arrastrando, no del gobierno de Humala, sino de mucho antes. Entonces, ¿cómo puede usted asumir la conducción de un país si no tiene usted un balance general del estado de cosas como recibe? Es como si usted asumiera la conducción de una empresa y no tiene los balances en blanco y negro, no solamente las cifras que le entregan, sino una revisión exhaustiva y saber qué gente es la que falló. No es concebible que dentro de la administración pública los funcionarios ruleteen y estén cambiando ubicación de gobierno tras gobierno. Y una columna de Álvarez Rodríguez de hace unas semanas fue importante. Señaló que el principal problema para la inversión en el país son los círculos y anillos de corrupción que aún persisten dentro del aparato estatal. El problema es que, por ejemplo, el presupuesto del país ha crecido 4 o 5 veces desde el año 2000. Sin embargo, el modelo de gestión, de manejo del Estado, no se ha modificado. Seguimos con los modelos arcaicos y antiguos. Ese modelo burocrático, elefantiásico, permite el ingreso de la corrupción. No ha crecido la Contraloría, no hay fiscalización para el manejo de mucho dinero y ese es lo grave. El país no se ha modernizado. Le propongo una pausa. Volvemos para seguir conversando. Regresamos. Amigos, volvemos para continuar con este diálogo. El doctor Avelino Guillén, quien formó parte de la campaña de Pedro Pablo Kuczynski justamente en el tema de lucha contra la corrupción. El tema de Carlos Moreno, ¿le impactó muchísimo, doctor? Sí, el tenor de los audios es devastador. ¿Lo llevó al 2000? Me llevó al 2000 nítidamente, ¿no? Los niveles de corrupción, como habla. Y el principal afectado es la figura del presidente de la República. Lo cita varias veces, me abren puertas, yo controlo el país, se ufana de un poder ilimitado. Es un plan criminal en desarrollo. ¿Le pareció estar escuchando un diálogo en la salita del zinc? Parecía un diálogo de la salita del zinc. Inclusive en la salita del zinc eran un poco más elegantes, no eran. Vladimiro Montesinos manejaba ciertos aspectos, hablaba en clave, hay que mover los engranajes, tú encárgate esto, pero no era tan directo. Se cuidaba porque sabía que lo estaban grabando, ¿no? Pero lo de Moreno es devastador y ojo que con la admisión de parte del señor Cifuentes de que él fue quien grabó estas conversaciones privadas, la tesis de la prueba ilícita se cae. Eso ya se descarta porque es la contraparte quien está dialogando con él, donde el otro se ufana de un diseño. O sea, ¿no puede ocurrir lo mismo con los petroaudios? Yo creo que no, definitivamente no. Acá es la contraparte que está dialogando. El otro se ufana es como si yo converso con usted y le cuento cómo he matado a una persona. Pero ahí deberían caer los dos. ¿El que graba también o el que graba por grabar se salva? No, pero hay que ver cuál ha sido la actuación del señor Cifuentes. Pero por eso la investigación recién se está iniciando, pero el señor Cifuentes está comprendido en la investigación. La doctora Sánchez Portura lo ha comprendido a él y también al señor Peirano, que es el otro responsable de la clínica de Miraflores. En consecuencia, obviamente, el hecho que entregue los audios no lo exime, no se va a excluir su responsabilidad penal, pero veremos a qué se acoge él. Puede acogerse a la colaboración eficaz. Hay muchas figuras donde él, a la confesión sincera, veremos a dónde apunta su... ¿Moreno terminará preso? No sé, no le puedo adelantar. Lo que sí sé claramente es que la Fiscalía ha iniciado una investigación sobre varios hechos delictivos. Esperemos que... y este es un caso de mucha importancia para el Ministerio Público. Acá el Ministerio Público tiene que avanzar muy rápido, porque acá no solamente es un hecho de corrupción más, sino que está involucrado la propia sede Palacio Gobierno.
Sí. Mire usted la magnitud, y está mencionado alto dignatario de la nación, se menciona al señor presidente de la República. Entonces, la ciudadanía exige una respuesta rápida, clara y contundente. No podemos esperar una investigación de 2 o 3 años. Esto se tiene que cumplir en un plazo muy rápido, contundente. La respuesta del Estado tiene que ser eficaz. Este tipo de hechos, execrables, repudiables, tiene que merecer una respuesta enérgica de todos nosotros y del Ministerio Público. El Ministerio Público no es una institución que está de adorno para que determinadas personas estén con una cinta en el cuello, no. Es para que sirvan a la sociedad y ante hechos tan graves como estos sepan reaccionar. Quería preguntarle antes de finalizar por el tema de la Procuraduría. ¿Qué hacer con la Procuraduría? Tenemos una procuradora o una presidente del Consejo de Defensa del Estado, que además ha sido nombrada hace muy poco asesora de la ministra de Justicia. Y ahí yo lo que siempre he pensado es, si hablaban de autonomía total, el ser asesora de la ministra ya le genera un cargo político que le quita autonomía, es decir, ya la ministra es su jefa directa. ¿Y qué fue de la presidencia del Consejo de Defensa del Estado? Entonces, no sé qué piensa usted. ¿Estoy equivocado? Bueno, la doctora Príncipe es una persona seria, la conozco. Lo que debemos tener claro es que el procurador no es un abogado del gobierno, sino que es el defensor del Estado en determinadas causas. Pero si es usted asesor del ministro, ya es funcionario del gobierno, ¿o no? Sí, pero es una medida transitoria mientras se produce y concluyen los trámites de la reforma constitucional. El procurador no es absolutamente determinante el resultado de un proceso de investigación. Coadyuva a una investigación, el responsable es el Ministerio Público. Exijamos al Ministerio Público que cumpla con su mandato constitucional. Es interesante, es importante reforzar la presencia de los procuradores. Es fundamental que ellos gocen de autonomía e independencia. Cada procurador tiene un diseño y una estrategia de trabajo y tiene que cumplir con eso. Y sus objetivos y su rol en un proceso está señalado claramente en la ley. Por ejemplo, en este caso el señor Moreno, el procurador está interviniendo y está presentando una serie de escritos impulsando la investigación. En tal sentido, acá lo que se requiere es que el Ministerio Público cumpla eficazmente con su trabajo. Yo confío en que el Ministerio de Justicia, en esta situación transitoria, mientras se producen los cambios legislativos, designe a gente de lo más competente. Gente como en el 2001, que impulsaron los procesos de manera adecuada. Por ejemplo, un procurador como César Azabache o Vargas Valdivia daría una garantía y conocimiento de una actuación muy importante de parte del Estado en un escenario donde los implicados en caso de corrupción, por los recursos, por los ingentes recursos económicos que tienen, contratan estudios jurídicos muy poderosos. Entonces el fiscal necesita ahí del apoyo de un procurador eficaz y sobre todo con conocimiento. Ojalá lo tengamos en el futuro. Muchísimas gracias, doctor Gracias. Guillén, muy amable. Gracias. Así el doctor Avelino Guillén. Él, como ustedes ya lo saben, pues formó parte de la campaña de Pedro Pablo Kuczynski, estuvo al lado de él, fue presentado por Pedro Pablo Kuczynski. Pero a propósito, ¿lo ha llamado usted para colaborar con el gobierno? Bueno, yo he conversado con Pedro Pablo Kuczynski la última vez el 5 de octubre. Él estaba explorando la posibilidad de la creación de una comisión que evalúe temas anticorrupción. ¿Como iniciativa anticorrupción que hubo en el pasado? Algo así. O sea, yo sé que algo de eso están ellos consultando a diversas personas. Pero se están demorando. Pero yo creo que acá las medidas tienen que ser mucho más ejecutivas. Ya estudios, está bien, tienen que darse medidas ya eficaces, contundentes, rápidas. Muy bien. Amigos, recuerden, vístanse de rosa. Es importantísimo que las mujeres del país, cualquiera, de cualquier edad, tengan la capacidad de desarrollar la teoría de la prevención. Tienen que tener en su cabeza la prevención. Y el cáncer de mama mata cuando no se le detecta a tiempo. Cuando se le detecta a tiempo, no es ningún problema. Así que ya lo saben. Ayúdennos todos, ayudemos todos a que el Perú se vista de rosa.
Hasta el próximo domingo a las 7 de la noche. A las 11 de la noche usted puede volver a ver estas entrevistas. Puede volver a escuchar al doctor Avelino Guillén, que ha sido hoy día contundente. Pero en vivo el próximo domingo.